Les voy a presentar trabajos que se presentaron en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Cirugía. Déjenme invertir un minuto en contarles cómo es esta asociación. Es una asociación muy antigua, tan antigua como la Academia Nacional de Medicina. Es la más prestigiada en los Estados Unidos. Tiene 400 miembros numerarios y un buen número de eméritos, y tiene 50 honorarios extranjeros. Lo interesante de este congreso es que envían aproximadamente un poquito más de 1000 trabajos para evaluación, y el congreso se basa en concursos, es decir, escogen únicamente 32 trabajos y estos trabajos se presentan en el congreso con una discusión muy amplia. Entonces un procedimiento de selección muy elevado, y además la otra cosa que ocurre y por lo que todo el mundo quiere estar ahí en ese congreso es porque aparecen 2 meses después en la revista Annals of Surgery. Entonces todos los trabajos que les voy a presentar ahora van a aparecer en la revista Annals of Surgery en el mes que entra. El primer trabajo que les voy a presentar es un trabajo interesante donde nuevamente la presión de la industria por hacer cirugía totalmente laparoscópica contra cirugía parcialmente asistida contra cirugía abierta. Y entonces está este trabajo que está del Hospital Queen Mary de Hong Kong, donde comparan la resección hepática laparoscópica contra la abierta en pacientes con hepatocarcinoma y cirrosis. 110 sometidos a procedimiento laparoscópico y 300 a hepatectomía abierta. Y en caso de este grupo que tiene el sesgo de la mayoría de los estudios asiáticos, que son difíciles de reproducir totalmente en Occidente, encuentran que la cirugía laparoscópica ofrece mayor seguridad y un mejor desenlace a corto y largo plazo en pacientes cirróticos sometidos a hepatectomía. Evidentemente son casos altamente seleccionados. Si uno pretende hacer una resección laparoscópica de un tumor muy central o tiene el planteamiento es una resección muy amplia en un cirrótico, pues obviamente los resultados no son los que uno espera. Entonces sí enfatizan mucho en que el caso del cirrótico que tenga una resección laparoscópica sea altamente seleccionado. Este trabajo interesante, algunas cosas que el doctor Vilatobá seguramente va a mencionar, no de estos trabajos, pero probablemente relacionados, así como el doctor Chan el día de mañana. Este estudio es muy interesante porque habla de resección hepática contra trasplante en carcinoma hepatocelular por fuera de los criterios de Milán. Como ustedes saben y conocen bien los criterios de Milán, no voy a referirme mucho a ellos. Vean ustedes, el grupo de autores es un grupo interesante que tiene fundamentalmente de la Mayo, de Dallas y también de la Universidad de Washington en San Luis, Missouri, donde ellos comparan trasplante con resección hepática en pacientes con hepatocarcinoma sin invasión vascular que cumplen criterios de Milán. Es un estudio multicéntrico, incluye 608 pacientes. La prevalencia de virus C fue mayor en el grupo de trasplantados y el grupo de resección se reportaron tumores de mayor tamaño. La sobrevida libre de recurrencia tumoral fue mayor en pacientes trasplantados que en los sometidos a resección. Y su conclusión es que el trasplante hepático se asocia a una mayor sobrevida libre de recurrencia tumoral en pacientes con hepatocarcinoma que cumplen criterios de Milán. Estos trabajos tienen una fuerza estadística muy importante donde confirman circunstancias que se hicieron como los criterios de Milán, se describieron en grupos pequeños y de pronto no hay apoyo en trabajos prospectivos controlados aleatorios como estos. Aquí este es también muy interesante, como en el trasplante del donador vivo relacionado, entre 1998 y 2015, estudian 214 donadores hepáticos y no hay diferencia significativa en complicaciones vasculares, biliares, ni en supervivencia a 1, 3 y 5 años.
el incremento significativo del riesgo para el injerto pequeño en pacientes trasplantados con injerto del lóbulo izquierdo, sin aumento del riesgo de retrasplante en los primeros 90 días, ni la mortalidad operatoria. El tipo de injerto no modifica el curso del paciente, y aquí ven ustedes esta tabla donde compara los dos grupos, el izquierdo y el derecho, y encuentra la sobrevida que son muy similares entre grupos donde utilizan el lóbulo izquierdo con el lóbulo derecho en pacientes adultos, que esa es una circunstancia interesante. Siempre la reticencia a utilizar el donador vivo relacionado como una segunda opción, dado que se hace en un donador completamente sano. Este es un estudio también muy interesante, como ven ustedes, un estudio donde analizan 5.202 donadores que sometidos de hígado, 4.206 sometidos a hepatectomía derecha y 996 a izquierda, y la calificación de complicaciones están con la escala de Clavien-Dindo. Yo creo que la mayoría de los cirujanos están familiarizados con esta escala. Básicamente divide en 5 partes, donde la parte más crítica es muerte y la primera parte es complicaciones que no requieren acciones mayores, pero esta es una forma muy interesante para poder reportar y poder estandarizar el tipo de complicaciones. Entonces se encuentra que las complicaciones menores fueron similares en ambos grupos, pero las complicaciones mayores fueron 2 veces más frecuentes en el grupo sometido a hepatectomía derecha que en el grupo sometido a hepatectomía izquierda. Pero como ustedes saben, esto entonces sí de alguna manera hace pensar en estas posibilidades de utilizar donadores vivos para una resección amplia como la hepatectomía derecha. Tuvimos la oportunidad en nuestro grupo de presentar este trabajo, donde analizamos 614 pacientes hasta 2014. Ese grupo que analizamos. Ismael Domínguez Rosado, que es un cirujano que el 1 de septiembre se reincorpora con nosotros después de haber estado en Estados Unidos haciendo su entrenamiento en cirugía hepatomegato-biliar, y Bill Hopkins, que es del San Luis, Missouri, que tiene una capacidad de hacer estadística importante, pero todos los pacientes son del instituto, y entonces se hace un proceso de estudio donde algo que parece muy lógico de pensar, y estas cosas las va uno haciendo probablemente como costumbre, donde uno ve llegar a un paciente con una lesión de vía biliar postcolestectomía muy reciente, de que tenga horas o un par de días, y entonces uno hace la reparación contra un caso que llega a la segunda o tercera semana, y más en nuestro caso, donde llegan con 2 o 3 laparotomías previas, algunos con colecciones, algunos con defectos de pared abdominal. Entonces el resultado, queríamos analizar si esto tenía alguna repercusión. Se dividió la reparación de acuerdo al tiempo después de la lesión: inmediata, menos de 7 días, temprana, 7 días a 6 semanas, y tardía, más de 6 semanas. Esto es el grupo del doctor Strasberg, al que por cierto siempre le damos un agradecimiento al final del artículo. Le comentábamos, él divide así arbitrariamente. Nuestro grupo no divide así, yo siempre hablo de días completos, pero realmente el resultado es igual, es una diferencia pequeña. Y después de este estudio que hicimos, y encontramos que la reparación entre el 7º y la 6ª semana tiene mayores complicaciones. Fundamentalmente las más son neumonía, colecciones, abscesos perihepáticos, pero lo muy interesante es que no tiene repercusión en el resultado de la derivación. Es decir, y esta es una de las cuestiones que nos preguntaban ahí en el Congreso, de por qué proponíamos esto, y les digo, es que muchos ya lo tienen, muchos ya llegan con una colección, muchos ya llegan con una neumonía, que uno no la ve hasta que el paciente se hidrata y es tratado, que de pronto aparece el infiltrado, pero es interesante que se pueden, es decir, este artículo concilia las dos posturas,
la de la Universidad de Washington, donde ellos francamente esperan 6 semanas con drenajes percutáneos, drenajes limitados, contra nuestro grupo que realmente las hacemos cuando están apareciendo. De los últimos años para acá, el doctor Vilatobay y el doctor Alan Contreras se han incorporado también a las reparaciones y estamos haciendo una tercera parte cada uno. Aquí no están incluidos todavía casos de ellos, pero estoy seguro que, como me aconsejaba el doctor Orozco, siempre quédate con alguien que sabes que lo va a hacer mejor que tú. Y entonces yo estoy seguro que el doctor Contreras y el doctor Vilatobá y el doctor Domínguez, que ahora regresa, lo hacen mejor que yo y entonces van a tener mejores resultados. Pero es muy interesante, una serie muy grande. Los comentarios los invito a que los lean de todos los gentes que reparan en Estados Unidos. Nuevamente lo que platicamos es el tipo de paciente distinto que referimos. El paciente con lesión de vía biliar que ellos reciben es un paciente con una lesión prácticamente inmediata, donde el cirujano que le tiene el accidente y no puede repararla, rápidamente lo refiere y no tiene una laparotomía tras otra, lo cual complica estas circunstancias. Este es un estudio muy interesante también del grupo alemán, de Markus Büchler. No voy a hablar de uno de los trabajos que presentó él ahí, muy crítico, de mucha relevancia para los cirujanos nada más, de utilizar drenajes o no en pancreatoadenectomía, pero como ustedes, Markus Büchler es el cirujano más dedicado a cirugía pancreática en el momento actual. Todo el grupo de Ulm ya se ha ido difuminando, igual que el grupo del profesor Gallner Langen, y ahorita Markus Büchler es el cirujano que más experiencia tiene en manejo de pacientes con cáncer de páncreas. Y vean ustedes un estudio de 582 pacientes en los cuales se cirugía pancreática y les da un tratamiento neoadyuvante con esta mezcla donde usa irinotecanio, oxalo y platino contra otros regímenes de tratamiento. La tasa de resección, es decir, en esta neoadyuvancia, logra pacientes que no eran resecables, ven ustedes, 63% se vuelven resecables contra 46% que no lo recibieron, y parece ser un buen régimen de tratamiento neoadyuvante. No traje otro artículo que no se presentó ahí, pero es interesante, de CA19-9 en los pacientes con cáncer de páncreas. Si no hay un paciente con una obstrucción biliar muy marcada, el CA19-9 parece tener un efecto en sobrevida muy dramático. Es decir, un paciente con cáncer de páncreas con CA19-9 normal, sin ictericia, tiene mucho mejor pronóstico que un paciente que tiene CA19-9 alto. Y la propuesta es que estos pacientes empiecen a tratarse con neoadyuvancia. Estos, hasta el momento, y más en nuestro país, prácticamente todos los cánceres de páncreas se les trata quirúrgicamente de inicio, y yo creo que es tiempo, paulatinamente vamos a empezar a ver esto, donde se hace imperativo el tratamiento neoadyuvante. Y estoy seguro que nos va a pasar lo que pasa en colon y recto, y lo que pasa que algunos casos se mantienen bien con quimioterapia. Ojalá sea el caso, pero es muy interesante el ver cómo estos estudios que empiezan a aparecer prospectivos, controlados, donde demuestran efecto de la neoadyuvancia. Este es un estudio del grupo del Memorial, interesante, no me voy a meter mucho en esto, perdón por la traducción, esta me la hizo uno de mis chicos, utiliza fluidos, que aunque es un término adecuado en español, no es un término común, vamos a decir los líquidos. Ellos concluyen también lo que pasa en cirugía hepática, que cuando uno siempre está dialogando con el anestesiólogo que quiere presiones venosas bajas para evitar sangrado, esto obviamente parece que también tiene una lógica en la cirugía pancreática, es decir, que el anestesiólogo participe muy activamente en las decisiones transoperatorias. Uno siempre piensa, un cirujano sin un buen anestesiólogo no puede hacer cirugía hepática y no puede hacer un trasplante y no puede hacer nada. El anestesiólogo es muy importante en el control transoperatorio y esto parece que refleja adecuadamente en la cirugía pancreática. También quedan 4 minutos y medio donde les voy a comentar este trabajo. Me llamó mucho la atención porque obviamente en los Estados Unidos pues traen
el robot, pero por todos lados. Comentaba yo en uno del Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía que para el tipo de operaciones que hacemos, siempre estamos pensando que los robots manejen los coches y los robots empiecen a operar, pero que les podemos contar a las generaciones que en nuestra época manejábamos Ferraris. Yo creo que todo el mundo quiere manejar un coche bonito y no que un robot se lo haga, pero los que le tengan gusto al robot, porque tiene uno que tenerle gusto, yo particularmente no le tengo, es una herramienta mercadotécnica estricta, no tiene ninguna ventaja sobre un buen laparoscopista. Es decir, un buen laparoscopista es superior al que utiliza el robot, y realmente en los Estados Unidos tiene un efecto mercadotécnico muy marcado, y en nuestro país también lo empieza a tener. Un hospital es muy bueno si tiene un robot, lo cual es una falacia completita. Pero de cualquier forma, vean ustedes cómo comparan un estudio multiinstitucional que trabaja, hace la pancreatectomía, el Whipple, el robótico contra el abierto, hacen sus análisis y tienen muchas cuestiones menores. Lo cierto es que es muy similar el resultado uno con el otro, es decir, no tiene ninguna ventaja. Entonces, hacer algo que realmente no representa una ventaja para el paciente no tiene sitio, pero son cuestiones contra las cuales son imposibles de luchar. Paulatinamente nos van a ir invadiendo, se van haciendo más baratos, nos va a ir tocando nuestras nuevas generaciones que vayan aprendiendo a hacerlos, porque son cosas que llegan para quedarse. Pero lo que les estoy diciendo es real, son armas mercadotécnicas nada más. Este estudio también es muy interesante, es un grupo, está hecho en China, donde encuentran variables de la morbilidad posoperatoria de pancreatotomía, se relaciona fundamentalmente a fístula pancreática, lo cual no es alguna circunstancia nueva, pero tienen una forma muy interesante de hacer escalas predictivas que están mencionadas aquí, la de Braga y la de Mark Callery. Mark Callery, que es un cirujano en Boston, en vez de Israel, que ha trabajado mucho esto, pero estos scores, bueno, estas calificaciones se han podido implementar bien para predecir las fístulas. Bien, esta es la última diapositiva que tenía que presentarles de estos trabajos que se presentaron en American Surgical. Es interesante el ver cómo es un grupo de cirugía donde todavía el progreso de la cirugía pancreática, biliar y de hígado es muy interesante, todavía con muchas perspectivas por desarrollar. Muchas gracias por su atención.